Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En su momento, mucha gente se alegró por el derrocamiento de la República Árabe de Siria y de Bashar al-Assad, pero nosotros ya advertimos que el derrocamiento del gobierno baacista sirio lo único que traería sería desestabilización política y social y una guerra civil sectaria al país. Ahora, estamos viendo las masacres y las atrocidades que están cometiendo las hordas de Al-Jolani. Por eso mismo, en este vídeo, quiero alzar la voz contra la barbarie takfirí de HTS. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Desde los años 60, en Siria ha gobernado el partido Baas Árabe Socialista junto con el Frente Nacional Progresista y juntos sacaron adelante un Estado árabe, soberano, regido por las ideas del baacismo de izquierdas, antisionista y a pesar de ser un país de mayoría musulmana sunita, no era una república islámica, sino que era un Estado secular, aunque en la práctica funcionaba como un Estado multiconfesional. Este proyecto estatal, gubernamental e incluso social, su pilar era la unión árabe y Siria, pues todas estas ideas políticas e incluso la economía baacista de Siria se fue al traste con la ofensiva relámpago que lanzó HTS y el resto de organizaciones takfiríes en diciembre del año pasado. También debo dejar muy claro que el ejército sirio no fue derrotado simplemente por la ofensiva que lanzó HTS, porque este es el relato que quiere imponer tanto Al-Jolani como los medios de comunicación occidentales. ¿Para qué? Para tratar de demostrar que Bashar al-Assad no tenía el apoyo del ejército sirio, y esto es mentira. Hay que dejar muy claro que el ejército sirio lleva luchando contra estas hordas takfiríes desde el 2011. El ejército sirio llega en un momento en el que está sumamente desgastado, en el que las tropas no estaban con la moral necesaria para hacer frente a esta ofensiva relámpago que planteó Al-Jolani y los suyos. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque mucha gente se ha acogido a la ofensiva relámpago para tratar de demostrar que Al-Assad no era popular en el país, cuando olvidan que la guerra no comenzó en diciembre de 2024, sino en 2011, y que además Siria ha sido traicionada interna y externamente. Esto no hay que olvidarlo. En ese momento en el que HTS consiguió tomar el poder, yo me quedé bastante sorprendido al ver que no fueron pocos los comunistas que no supieron estar a la altura de este suceso histórico tan importante para Siria, porque se llegó incluso a aplaudir el derrocamiento de Al-Assad y la toma de poder por parte de HTS y de Al-Jolani. ¿Qué argumentos dieron estos comunistas? Que lo importante era acabar con la dictadura de Al-Assad. Que, bueno, ya veremos lo que pasa. Que no se pueden sacar conclusiones precipitadas. Ah, pero habéis aplaudido la toma de poder por parte de estos terroristas takfiríes, de Al-Jolani y los suyos, que llevan por lo menos una década sembrando el terror en Siria y en Irak. Habéis aplaudido a esta clase de personas que ahora estamos viendo que están cometiendo verdaderas masacres. Nosotros no. Y podéis leer nuestros hilos en Twitter o los vídeos que subimos al canal para ver que desde el primer momento advertimos que lo único que iba a traer la toma de poder por parte de HTS era caos en Siria, cacerías, la ruptura del eje de la resistencia, el aumento del dominio de Israel y de Turquía, privatizaciones masivas y el alineamiento de HTS con Occidente. Y es que no somos adivinos. Simplemente hay que estudiar el recorrido histórico de Al-Jolani y los suyos para poder sacar las conclusiones pertinentes y ver qué es lo que podían ofrecer a Siria. Ya dijimos que Al-Jolani, HTS en general, no
eran actores políticos legítimos para gobernar Siria. No lo eran, ni lo son, ni lo serán. Son terroristas. Y durante años se les ha considerado como tal. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que interesaba derrocar al Assad. Tanto geopolíticamente e incluso en parte nacionalmente también. Interesaba abrir un nuevo periodo en Siria. Y lo han conseguido. Y ahora mismo Siria está sumido en el caos y se ha roto esa cohesión nacional, incluso religiosa, que imperó en Siria con el baathismo. Y eso muchos comunistas lo han aplaudido desgraciadamente al comerse las mentiras sobre el régimen de Al-Assad. Al-Jolani, el ex emir de Al-Nusra y, como no, autoproclamado presidente de Siria, aseguró en su momento que quería sacar el país adelante, que quería una paz nacional, que iba a respetar a las minorías e incluso panfletos manipuladores como The Telegraph llegaron a decir que HTS era amigable con las minorías. Con todo lo que está pasando, ¿ha rectificado The Telegraph? No. Miente, miente, que algo queda. Porque cuando tomó el poder HTS, toda la maquinaria propagandística que se puso en marcha para blanquear a Al-Jolani fue increíble. Bueno, y sigue siéndolo, la verdad. Pero es que, viendo el historial de esta organización y de los distintos grupos que lo componen, porque HTS no es un partido político cohesionado, sino que es el resultado de la unión de varios partidos u organizaciones terroristas takfiríes existentes en Siria, en Irak y demás. Pues viendo todo este recorrido, no se podía esperar otra cosa. Es que HTS no aparece de la nada. No es más que el reciclaje de distintas organizaciones takfiríes existentes en Siria durante la última década y que han ido experimentando de alguna u otra manera una sirianización o que han rechazado los objetivos históricos que han perseguido ISIS o Al-Qaeda, que era constituir un emirato islámico global. HTS no defiende eso, por eso rompió con ISIS y Al-Qaeda. Ellos lo que han querido es enfocarse en Siria y constituir en Siria una república islámica. De hecho, HTS ha estado gobernando durante varios años en Idlib. Y las discusiones que tuvieron HTS con el resto de organizaciones presentes en Idlib dejaron muy claro que ellos quieren implantar una república islámica. Por ahora no pueden hacerlo en Siria, porque el foco todavía sigue puesto en Siria. Y con todas las ayudas y demás que está dando la Unión Europea, pues no pueden hacerlo abiertamente. Pero cuando el foco se aparte de Siria, veremos qué es lo que pasa, porque a las primeras de cambio, en el que se ha quitado el foco de Siria, ya hemos visto lo que han hecho las hordas de Al-Jolani, cometer auténticas masacres. Y ya digo, todas estas masacres no empezaron hace una semana, sino empezaron desde el primer momento en el que tomaron el poder. Porque fueron a por las minorías. Primero, fueron contra los elementos al-Assad, es decir, contra ciertas personas que pertenecían al Estado baacista. Pero no se quedaron ahí, porque también fueron a por las minorías, y más concretamente contra los alauitas. Y estas masacres, desgraciadamente, se han convertido en el pan de cada día en Siria. Y, pese a que los medios occidentales han tratado de desligar a HTS de estas masacres, no pueden hacerlo, porque las personas que han cometido estas masacres pertenecen a organizaciones que están bajo el mando del Departamento de Operaciones Militares, que está supeditado a HTS. Esto es, el gobierno sirio sabía desde el primer momento lo que estaba pasando en Siria. Y lo toleró, lo permitió, porque le interesaba acabar con los alauitas y con esos elementos asadistas de los que hablaba Occidente. Ir a por los alauitas, chiitas y cristianos, es decir, contra las minorías existentes en Siria, solo podía tener un desenlace: el levantamiento de las minorías y los ataques contra HTS. Y es que así ha sido. Así ha sido. En las regiones costeras occidentales de Siria, concretamente en Latakia
y Tartus, primero se creó el escudo costero, formado en su mayoría por alawitas, para hacer frente a HTS. E incluso hicieron un llamado a los alawitas, kurdos, drusos, cristianos, sunitas y chiitas para levantarse contra HTS. Las protestas en estas regiones han ido más, eso es un hecho. HTS no ha conseguido controlar todo Siria, porque sobre todo en estas regiones occidentales, Latakia y Tartus, ha habido protestas constantes contra el Jolani y los suyos. Entonces, ¿qué es lo que hizo HTS? Mandar a sus hordas para aplastar y reprimir estas protestas. Y no solamente que acabaron con las protestas, sino que han escalado de tal manera que han empezado a hacer verdaderos pogromos, cacerías y masacres contra la población civil alauita, cristianos y chiitas. Y las acciones han sido tan brutales que en tan solo 3 días asesinaron a 1000 personas. Y aquí muchos defensores del gobierno de Al-Jolani y demás dijeron que muchos de los vídeos que se estaban difundiendo eran mentira. Tal vez, porque ahí es muy tentador propagar desinformación. Sí, pero los asesinatos que se han cometido son mentira. Los más de 1000 muertos registrados por la ONU es mentira. O sea, ¿vais a justificar esto también? ¿Es merecido que se asesine? ¿Es justificable que se asesine a civiles alauitas, cristianos y chiitas? Porque esta gente tiene una tradición de asesinar a todas estas minorías como lo ha venido haciendo desde el 2011 prácticamente. No solamente en Siria, sino que también en Irak. También en Irak. Y ante toda esta situación se ha acabado creando una resistencia anti-HTS. Esta resistencia se llama el Comité Militar para la Liberación de Siria y tiene los siguientes objetivos. Os lo pongo en pantalla y lo voy leyendo. 1. Liberar todo el territorio sirio de los ocupantes y las fuerzas terroristas. 2. Derrocar el régimen de HTS y desmantelar su aparato sectario opresivo. 3. Proteger las vidas y las propiedades de todos los sirios. 4. Reconstruir las instituciones del Estado sobre bases nacionales y democráticas. 5. Preparación para el regreso de los refugiados. 6. Establecer un Estado unificado y soberano integrado por todas las sectas y etnias. Claro está que Al-Jolani en los últimos meses ha sido blanqueado enormemente por los medios occidentales. Y este se ha jugado la carta de que simplemente están atacando a los elementos y resquicios pro al-Assad que existen en Siria para justificarse ante la comunidad internacional y presentar lo que está pasando en Siria como una parte del ejército árabe sirio y de asadistas que se están resistiendo al Jolani y que quieren implantar su dictadura o que quieren seguir con la dictadura de al-Assad. Ese es el relato que está intentando vender al-Jolani y Occidente, pero es que esto es mentira. Este relato se cae por sí solo. Por sí solo. Porque están asesinando civiles. Civiles es lo que está asesinando. Y es verdad que ha habido combates de la resistencia anti-HTS contra el nuevo gobierno sirio. Pero la mayoría de los muertos son civiles. Y eso es lo que está haciendo las hordas de Al-Jolani. Y por cierto, la Unión Europea también se ha sumido a este carro. Porque en vez de criticar los asesinatos cometidos por HTS, la Unión Europea subió un comunicado culpando a los elementos pro al-Assad en vez de a las hordas takfiríes de Al-Jolani. Es una auténtica vergüenza lo que hace la Unión Europea con Siria y los sirios, porque está legitimando todas estas cacerías. Y claro que ha habido antiguos combatientes del ejército árabe de Siria en la resistencia anti-HTS. Pero, como lo cobardes que son los de HTS, no han combatido apenas con ellos. Han ido a por los civiles, porque son cobardes y porque son terroristas y porque no saben hacer otra cosa que propagar el terror a todo aquel que no interpreta el Corán como lo interpretan ellos o contra otras minorías existentes en Siria. Eso es lo que son las hordas de Al-Jolani. Hay que dejarlo muy claro. Y ojo, que el nuevo gobierno sirio
ha llevado a cabo todas estas matanzas, mientras que Israel ha invadido Siria quedándose a pocos kilómetros de Damasco. Y además Netanyahu ha exigido la completa desmilitarización del sur de Siria para profundizar en la anexión del sur del país. Y al-Jolani no ha movido un dedo contra Israel. No quiere criticar a Israel. Prefiere ir a matar civiles en Latakia y en Tartus. Es una auténtica vergüenza lo que hace este gobierno sirio, si se le puede llamar gobierno. O sea, literalmente está permitiendo que los verdaderos enemigos de la nación siria, que son los sionistas, invadan su territorio nacional y se queden a pocos kilómetros de Damasco, de la capital. Y no solo eso, sino que además exijan una zona desmilitarizada para poder crear la justificación necesaria para poder después invadir ese territorio también. Es una auténtica vergüenza lo que hace al-Jolani, es una auténtica vergüenza, es una marioneta de Occidente, del sionismo y del neotomanismo de Erdogan. Eso hay que dejarlo muy claro, porque Erdogan también tiene sus propios intereses en Siria. Bien, y ante todo lo que está pasando en Siria, ¿cuál ha sido la actitud de la Unión Europea? Aparte de criticar las matanzas, bueno, criticarlas no, de echar la culpa a los elementos al-Assad de las matanzas, ¿cuál ha sido su actitud? Pues ha decidido premiar a HTS, dándoles un premio de 5.800 millones de euros. Es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza. Incluso han invitado al ministro de Exteriores de Siria a Bruselas. Es que es una auténtica vergüenza. Es vergonzoso que la Unión Europea done dinero aportado por los contribuyentes europeos a una organización terrorista que ha tomado el poder en Siria y que está cometiendo verdaderas masacres en el país. La Unión Europea lo está amparando y legitimando en nombre de todos los europeos. Y los europeos tenemos que decir basta. No podemos financiar esto. No podemos financiar el asesinato de civiles, alauitas, cristianos, chiitas y demás. No podemos legitimar este gobierno porque ha demostrado ser un gobierno sectario y terrorista. Y asesino, como no. Y todo lo que está pasando en Siria también hay que entenderlo partiendo de las distintas disputas que existen en Oriente Próximo y sobre todo partiendo de la disputa regional que existe entre Israel y Turquía. Concretamente, el expansionismo sionista y el irredentismo neotomano de Erdogan, porque además son los dos grandes beneficiados de que se haya derrocado la Siria baacista. Hay que entender que Israel lleva mucho tiempo tratando de balcanizar, fragmentar Siria en pequeños estados para favorecer sus intereses, porque una Siria débil y fragmentada en pequeños estados favorece al expansionismo sionista. Pues ahora, con todo lo que está pasando en Siria, no han sido pocos los israelíes y los sionistas que están tratando de presentarse como los máximos defensores de las minorías sirias. Esto es un paripé, porque durante décadas Israel ha estado matando, bombardeando indiscriminadamente a todos los sirios indiferentemente de a qué religión o a qué minoría étnica pertenecieran. Y ahora se muestran como los defensores de estas minorías. No seáis hipócritas, por favor. No os importa. Lo único que queréis es que se constituyan pequeños estados basados en estas minorías para poder controlar mejor Siria y para que Siria no vuelva a ser lo que era. Un país unido y antisionista. Y también han planteado la solución de 3 estados. Los israelíes rechazan la solución de 2 estados, pero plantean para Siria la solución de 3 estados. Y Siria quedaría de la siguiente manera, os lo muestro en pantalla. Un estado alauita y chiita en las regiones costeras occidentales de Siria, Latakia y Tartus, que es donde históricamente el baacismo y los al-Assad han tenido apoyo popular. Después, un estado kurdo druzo desde el sur de Siria hasta la Kurdistán siria. Aquí se debe entender que históricamente estas dos minorías, los kurdos y los drusos, han entablado amistades con Israel y con Estados Unidos. De esta manera, Israel estaría muy, pero que muy feliz si se creara un estado que conectara las zonas sureñas de Siria, donde están los drusos, y a los kurdos, que están en el
Este a través del corredor de David, porque esto permitiría a Israel tener una importante esfera de influencia en Oriente Próximo con estos dos estados o con un estado unificado druzo-kurdo, y no solamente eso, sino que además controlaría los pozos petrolíferos de Kurdistán, que hasta ahora se ha beneficiado enormemente de la extracción de petróleo en Estados Unidos, pero ahora también se puede beneficiar más aún Israel. Y como no, crearían un tapón en el norte contra Turquía, porque si se creara un estado kurdo, que es lo que no quiere Turquía, se crearía un tapón. Y de esta manera Israel pondría freno a las ambiciones turcas. Pero he de decir también que recientemente los kurdos, tan traicioneros ellos, bien, han llegado a un acuerdo con HTS para integrarse en la nueva Siria. O sea, esto es una auténtica vergüenza. Porque los kurdos, que tanto han hecho propaganda de mujeres kurdas combatiendo, que se han autodefinido como marxistas, ahora es cuando deciden integrarse en la nueva Siria. ¡Ahora! Pero, ¿de verdad encajan los ideales de los kurdos con lo que defiende HTS? ¿De verdad creen que van a tener alguna oportunidad para poder integrarse plenamente en la Siria de HTS, en la Siria de Al-Jolani, del ex emir de Al-Nusra? Los kurdos podían haberse integrado en la Siria de Al-Assad. Había diferencias, lógicamente, pero podían haberse integrado tranquilamente. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque eran los títeres de Estados Unidos y del sionismo. Y parece ser también que los drusos están cerca de cerrar un acuerdo con HTS para seguir el mismo camino que los kurdos. Todo esto indica que en realidad la existencia de un plan o una solución de tres estados es muy difícil que se materialice, pero ojo, Israel va a seguir peleando porque se cumpla este plan, porque le beneficia enormemente. La fragmentación en minorías étnicas le interesa, pero mucho, mucho. Y el último estado sería un gobierno de HTS que quedaría en el resto del país. Porque al fin y al cabo, sacando a las minorías del país, HTS sí que tendría la oportunidad y las manos libres de poder crear un Estado islámico bajo su interpretación, claro está, pero un Estado islámico en Siria, que es lo que ha venido buscando desde que entraron en el gobierno de salvación nacional en Idlib. Entonces, bueno, los sionistas han planteado este plan. Ya os digo que esto no es ninguna solución para los sirios ni para los combatientes anti-HTS que se han levantado en Siria y que están dispuestos a dejar sus vidas para derrocar a los terroristas y a las hordas asesinas de Al-Jolani. Y esta resistencia tiene que superar el sectarismo para no caer en la creación de distintos estados que objetivamente va a beneficiar al sionismo. Los sirios, hoy, si tienen que luchar por volver a crear una Siria unida, soberana, secular y antisionista. Eso es por lo que tienen que luchar realmente. Porque es su patria, es su nación, y actualmente se lo han arrebatado unos terroristas takfiríes que han demostrado ser los proxies de Occidente, Turquía y de Israel, que se están repartiendo Siria como les apetece. Los sirios tienen que levantarse ante esta barbarie, ante este robo de la identidad nacional. Porque si algo consiguió el baacismo fue cohesionar la sociedad árabe partiendo del nacionalismo sirio en parte, con un corte izquierdista, pero del nacionalismo sirio. Y esta gente lo va a echar a perder todo el trabajo realizado por el baacismo que trajo la modernización al mundo árabe. Y esto es lo que tienen que hacer los soldados sirios, combatir a HTS, acabar con el proxy del imperialismo occidental y del sionismo que es HTS. Hay que dejar muy claro también que las hordas de Al-Jolani ni son sirios, ni siquiera son musulmanes. Son terroristas takfiríes. No se puede caer en la burda generalización de meter a todos los musulmanes en el mismo saco o pensar que todos los musulmanes sirios son como HTS. No, esta gente son terroristas, porque es que no tienen otro nombre. No tiene otro nombre. Acaban con la vida de cualquier persona que se aleje de las interpretaciones que hacen ellos del Corán y se otorgan el privilegio de considerar a otros musulmanes apóstatas. Y es que incluso hay que dejar claro que para estos takfiríes, con los primeros que hay que acabar son con los que ellos consideran malos musulmanes.
que son, lógicamente en Siria, los alawitas y los chiitas. Pero ellos dicen quién son malos musulmanes y buenos musulmanes. Y los que son malos hay que acabar con ellos. Por eso mismo, no se puede generalizar, no se puede caer en esta burda generalización de los musulmanes. Esta gente son takfiríes, son terroristas takfiríes. Hay que condenarlos y denunciarlos. Y hay que oponerse a esa barbarie que han impuesto en Siria. Pero también hay que recordar el lema del comunismo, socialismo o barbarie. Al-Jolani plantea barbarie. Nosotros planteamos socialismo y los sirios van a luchar por ello y estoy seguro que podrán derrocar a las hordas takfiríes de Al-Jolani y expulsar el proxy imperialista y sionista que es HTS. Así que un abrazo enorme a todos los sirios que lo están pasando verdaderamente mal y que le han arrebatado la patria. Así que nada, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!